Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Gilberto Cáceres, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo te ha ido? Hola Gilberto, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, mi nombre es Nancy Moreno. Como decía Gilberto, somos estudiantes del doctorado en educación. Hoy queremos hablar un poquito sobre la síntesis newtoniana y queremos de pronto hablar también algo acerca de nuestros temas de investigación, que nos interesa muchísimo relacionarlo con este tema. Bueno, iniciemos entonces. Nancy, cuéntanos un poco qué es eso de la síntesis newtoniana. ¿Qué fue lo que este hombre le aportó a la historia de las ciencias en el mundo? Bueno, Gilberto, básicamente, hablando de las ciencias newtoniana, son esos principios que él creó, que empezó a investigar y creó y que dejó para que nosotros pudiésemos interpretar el mundo. En esta ciencia eh, se vio un esfuerzo para que nosotros pudiésemos ver cómo nosotros podíamos interpretar y tener herramientas para actuar en nuestra sociedad. Entonces se habla ahí que a una escritura que en ese momento surgió, todas las teorías que en ese momento surgieron todavía no sostienen en la actualidad. De eso se Es trata cierto, Nancy. básicamente. Ujú. Es cierto. Hace un momento hablábamos fuera de cámaras que Newton le dio una vuelta a la forma como se veía y cómo se entendía el mundo. Definitivamente el antes del Newton y el después creó una fuerza distinta de conocer y por eso estábamos hablando y vamos a contarles a ustedes que a partir de Newton existen dos visiones diferentes del mundo. Cuéntame un poco de la visión humanista, esta que aparece en primer lugar, y a qué se refiere, Nancy. Bueno, esta parte es bastante interesante porque precisamente debido a esos principios que se fueron creando, surgió una pregunta a través del tiempo que era si la armonía del mundo era realmente matemática, porque precisamente también estaba la visión humanista, que hablaba de la cosmología, de la mitología, de cómo desde esos mitos o como de esas partes, de esa otra forma de ver el mundo, nosotros podíamos interpretar nuestros orígenes, podamos interpretar lo que nos sucede o por qué suceden las cosas. Entonces, esta visión humanista es aún una visión que ve el origen o, digamos, los interrogantes del mundo de una manera distinta. No la ve como algo que tenga que ser verificable inmediatamente o como algo que se tenga que contar y se tenga que medir para que exista, sino que hace que nosotros veamos el mundo de una manera distinta. No sé tú qué me puedes Totalmente de decir acuerdo, de la Nancy. visión positivista. Exactamente, la visión positivista entonces que Newton puso como una respuesta a lo que se veía históricamente, se opuso totalmente en cuanto a métodos y en cuanto a visión, mientras que la visión humanista clásica se enfocaba en entender las leyes de la naturaleza desde la filosofía, inicialmente con los griegos de la antigua Grecia y después con la teología y toda la Edad Media, donde se quería explicar el mundo de los seres vivos y por qué de la existencia. La visión positivista, como tú me preguntas, Nancy, cambió ese foco y empezó a decir que lo únicamente válido en la explicación del mundo es lo experimental. Es aquello que se puede convertir en teoría verificada, es aquello que se puede medir. Y entonces ya esas leyes de la naturaleza se convirtieron básicamente en leyes físicas. Y ya no era importante el mundo de los seres vivos y el mundo de Dios y el mundo de las plantas, de los animales y el hombre, sino el mundo de los astros y las máquinas. Como podemos ver ahí, está de la parte de la visión humanista Sócrates y de la parte de la visión positivista Galileo Galilei, que junto a Newton le empezaron a dar un vuelco a esta historia de las ciencias. Y ya no fue el importante el porqué de la realidad y el porqué del mundo, sino el cómo funciona el mundo y cómo podemos transformarlo y manejarlo a través de las máquinas. Y ya para terminar, Nancy, quisiera que nos ¿Sabes, Gilberto? contaras, sí señora, quisiera que nos contaras, tú estás haciendo una tesis doctoral en educación, Ujú. estamos comenzando. ¿De qué te sirve a ti estas dos visiones del mundo, la visión humanista y la visión positivista, en esta tesis que estás construyendo, en este problema fundamental que estás creando? Bueno, estamos conectados porque precisamente te quería preguntar también, bueno, y nosotros, esto tan interesante, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestros trabajos de investigación?
porque finalmente nuestro objetivo es investigar para poder ser parte del cambio en el mundo. Bueno, te cuento que estoy haciendo ahorita una investigación sobre esas nuevas o el desarrollo de estructuras de pensamiento en el aprendizaje de inglés mediado con los ecosistemas digitales. Este es un tema complejo porque lo que se busca o lo que yo quiero es que en algún momento podamos eh, hallar un camino para que los estudiantes no vean el inglés como una simple transmisión de conocimientos, sino que lo puedan ver como de una manera distinta, de una manera interactiva, que les aporte a ellos, que se puedan desarrollar esas estructuras y que se pueda saber cómo se puede hacer para que los estudiantes se motiven por el inglés. Y ahí precisamente, hablando de esa visión humanista, que es la que a mí me encanta, debo ser sincera, es precisamente ver, es ponerme en el zapato, en los zapatos de los estudiantes y decir, venga, ¿cómo hago para que este chico comprenda el inglés, que es importante para su vida, pero que también sienta que puede ser algo suyo y puede ser algo que le va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo puede interpretar el mundo, que sería la visión humanista, desde otro idioma? ¿Cómo puede comprender la cultura y en esa medida, pues, llegar a ser parte del cambio en una ciudadanía global? Pero a mí me gustaría escuchar de ti, de tu tesis, ¿tú cómo podrías relacionar estas visiones que nos dan del mundo con tu investigación? Muy interesante, Nancy, lo que tú acabas de contar sobre tu investigación. Yo estoy investigando sobre la utilidad del concepto de inteligencia ejecutiva en el actual momento del post-COVID-19 para los jóvenes estudiantes y para su bienestar Súper. socioemocional. Sabemos que los estudiantes, después de volver de la cuarentena, llegaron muy afectados a nivel socioemocional. Estaba mirando las dos Ujú. visiones y me parecen geniales poderlas coordinar porque, por ejemplo, las ciencias positivas ayudaron muchísimo y están ayudando a la recuperación después del COVID-19. El tema de las vacunas, el tema de la medicina, el tema de muchas Muy ciencias cierto. que ayudaron y que están ayudando a dominar, digamos, esos enemigos de la humanidad, como las pandemias, como las enfermedades. Por ejemplo, en mi trabajo estoy buscando también ciencias positivas como la estadística y la matemática para entender el fenómeno, qué sucedió y cuánto afectó socioemocionalmente a los jóvenes estudiantes. Pero también tengo la visión humanista y es que definitivamente no basta con haber creado una vacuna contra el COVID y de aplicar principios científicos para que los chicos puedan volver a la escuela y ya, sino que la visión humanista tiene que enseñarnos a entender qué pasó en estas vidas jóvenes, qué pasó en sus sentimientos, qué pasó en su proyecto de vida y cómo podemos crear estrategias para que podamos ayudarlos a revivir completamente, a retomar su vida y a volver a ser esos jóvenes llenos de grandes motivaciones para construir un futuro especial. Nancy, muchísimas gracias. Me agradó muchísimo compartir contigo. Súper. Espero que nuestros queridos oyentes y televidentes se empapen de estos temas y aprendan mucho de estas dos visiones del mundo y puedan también crear espacios de investigación en sus vidas. Hasta pronto, que estén muy bien. Gracias, Gilberto. Chao. Chao, chao.